¿Qué pasa cuando el hombre más poderoso de Estados Unidos decide que las reglas del comercio internacional no le aplican? ¿Y si te dijera que las decisiones de un solo líder pueden desatar guerras comerciales, elevar los precios en tu supermercado y desestabilizar economías enteras? Hoy vamos a responder a la gran pregunta: ¿es Donald Trump una amenaza para la economía mundial? La desastrosa guerra comercial de Trump. Este video llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Cuando Donald Trump asumió la presidencia en 2017, una de sus primeras medidas fue revivir la vieja estrategia económica del proteccionismo. Así fue como desató una serie de guerras comerciales que sacudieron la economía global. Y hoy, en su segundo mandato, vemos cómo intenta aplicar la misma receta que fracasó. Una guerra perdida desde el inicio. En 2018, Trump inició la guerra comercial cuando impuso un arancel del 25% sobre 34,000 millones de dólares en bienes importados de China. Lo que comenzó como una medida focalizada se convirtió en una tormenta perfecta, afectando eventualmente más de 360,000 millones de dólares en productos chinos. Los sectores más afectados incluían desde tecnología como teléfonos inteligentes y computadoras, hasta materias primas como el acero y el aluminio. Irónicamente, estas medidas también perjudicaron a diversos sectores de la población de Estados Unidos. Pero para entender la magnitud del impacto del choque entre Estados Unidos y China, hagamos una comparación entre los precios del país norteamericano. Según datos del Instituto Peterson de Economía Internacional, antes de los aranceles, los precios de los productos importados estaban en una tendencia a la baja, con una reducción promedio del 2%. Después de los aranceles, el costo de estos productos se disparó entre un 3 y un 21% en apenas 2 años. Un claro ejemplo de cómo la supuesta intención de proteger la industria local terminó encareciendo la vida del consumidor estadounidense. Trump no se detuvo en China. Las medidas se extendieron a socios históricos como Canadá, México y la Unión Europea. Esta táctica creó tensiones diplomáticas y dejó en evidencia que el proteccionismo estadounidense no respeta fronteras ni alianzas. Es por eso que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que finalmente dio origen al United States México-Canadá Agreement, o USMCA, fue vista más como una táctica de presión que como una mejora real en las condiciones comerciales. Esto se ve en las respuestas de los representantes tanto de Canadá como de México. Trudeau señala lo siguiente: no veo señales de sentido común en Estados Unidos. Los aranceles son inaceptables. Por su parte, la Secretaría de Economía de México agregaba en un comunicado oficial: ante los aranceles impuestos por Estados Unidos, México impondrá medidas equivalentes a diversos productos. Como vemos, la reacción internacional ante los aranceles estadounidenses fue en muchos casos de represalia, y las consecuencias las pagó el ciudadano de a pie. La pregunta es, ¿cómo logró Donald Trump ocultar estos fracasos y hacerlos pasar por éxitos rotundos? El precio de la guerra. A estas alturas, todos conocemos lo hábil que puede ser Donald Trump para evitar las consecuencias de sus actos. Pero la magia que consiguió que las nefastas consecuencias de sus primeras guerras comerciales pasen desapercibidas tienen que ver con las formas en que se distribuyen los costes del proteccionismo. Estos costes son difusos y sus beneficios son concentrados. Para entenderlo, te traemos un ejemplo. ¿Te imaginas pagar un poco más cada vez que compras una galleta o un cuaderno sin realmente sentirlo en el bolsillo? Bueno, cuando el gobierno de Trump puso aranceles a ciertos productos para proteger a las industrias locales, el resultado fue que todos los estadounidenses pagaron un poco más, pero como el costo estuvo distribuido entre diversos productos, no fue suficiente para que se organizaran protestas. El objetivo, al menos en el papel,
era que al subir los costes de traer el producto desde el extranjero, la industria local aumentase su tamaño. Lo que terminó ocurriendo en el gobierno de Trump fue que las pocas empresas que sí se benefician con ese arancel, digamos, las productoras de galletas o cuadernos, recibieron una ganancia jugosa. Además, al ser pocas y estar organizadas, para ellas es mucho más fácil unirse y ejercer presión para que el arancel siga vigente, ya que se juegan una parte importante de sus ingresos. Así que, por un lado, tenemos a millones de consumidores pagando $1.50 en lugar de $1 por el cuaderno o galleta. Y por el otro, a un puñado de fabricantes que desembolsan ese 50% extra de ganancia. Desde luego, si ves el costo a nivel individual, no es gran cosa. ¿Quién se va a molestar por 50 céntimos de más? Pero si sumas esos 50 centavos a la escala nacional, son millones en la economía. Además, aquí viene la guinda del pastel. En ocasiones, se establecen exoneraciones de aranceles para ciertas empresas, y esto tiene que ver en la extraña forma que se normalizó la corrupción en Estados Unidos, o como dicen ahí, hacer lobby. Es decir, hay compañías que mágicamente quedan fuera de pagar ese impuesto. ¿Qué criterio se usa para decidir quién se libra del arancel? Ahí es donde empiezan las preguntas incómodas. Precisamente la economía política de la exoneración de aranceles apunta a que no siempre las razones son tan transparentes como quisiéramos. Pues resulta que el mejor predictor de la probabilidad de que tu empresa o tu sector sea exonerado del pago de aranceles es si esa empresa donó dinero a la campaña del partido que hoy está en el gobierno. Es decir, que si apostaste en el pasado a la campaña de Donald Trump, la probabilidad de obtener una exoneración de aranceles es mayor que si en la última campaña tus aportes fueron para el Partido Demócrata. Una nueva guerra contra el mundo. Como hemos visto, Trump está pisando el acelerador, pero no para mejorar la vida de sus votantes, sino que parece buscar favorecer a los multimillonarios de turno que lo acompañan en sus aventuras presidenciales. Pero esto no sería tan extraño para el resto de nosotros si no fuese porque en esta ocasión, Donald parece empeñado en desatar una guerra contra todo el mundo con tal de volver a poner en un pedestal a la oligarquía estadounidense. A finales de enero de 2025, Trump anunció medidas arancelarias de un 25% contra bienes importados de México y Canadá, con la excusa de combatir el tráfico de fentanilo. Además de aranceles para China, la reacción de la bolsa de New York fue catastrófica. Mientras tanto, los aranceles sobre China, que al principio de su campaña decía Trump iba a ser del 100%, luego los bajó al 25%. Y finalmente, solo tuvo que dejarlos entre un 10 y un 15%. Revelan la verdadera derrota y desesperación de Trump. Estados Unidos ya no se encuentra en una posición de presionar económicamente a China, sin salir muy dañado en el proceso, por lo que no será raro que en medio de esos manotazos de ahogado que está dando el Imperio del Norte frente al avance chino, ponga en peligro o trate de imponerse a países de América Latina o incluso a sus aliados europeos. Pero cuéntanos, ¿opinas que el efecto Trump comienza a ceder frente a la realidad o que Estados Unidos seguirá con sus amenazas? Escríbelo en la sección de comentarios y no olvides que estos informes especiales llegan gracias a los miembros de nuestra comunidad.